Llegaron como fantasmas en la madrugada, pero se fueron dejando marcas que jamás sanarían. Esta frase podría describir cualquier tragedia, pero resume una de las páginas más sombrías y silenciadas de la historia argentina. La masacre de los mapuches de Hualjaina era el apogeo de la década de 1960. Argentina vivía el sueño desarrollista de la dictadura militar, cuando el progreso valía más que las vidas humanas. En el corazón de Chubut, una de las últimas fronteras salvajes del país, una comunidad indígena milenaria estaba a punto de descubrir que su hogar ancestral se había convertido en un simple obstáculo en el camino del progreso. El pueblo mapuche de Hualjaina había resistido a los invasores durante siglos, guerreros orgullosos, cazadores experimentados, guardianes de tradiciones que habían atravesado generaciones sin ser jamás escritas en papel. Sus tierras sagradas, bañadas por el río Futaleufú, eran más que un territorio. Eran su identidad, su alma, su conexión con los ancestros. Pero en 1966 todo cambiaría para siempre. El gobierno argentino había decidido que aquellas tierras fértiles serían entregadas a terratenientes para la cría de ganado. No importaba que allí vivieran familias desde hacía cientos de años. No importaba que los niños jugaran en los mismos ríos donde pescaban sus bisabuelos. No importaba que cada árbol, cada piedra, cada sendero tuviera un significado sagrado. Lo que importaba era la ganancia, y para obtenerla, el Estado estaba dispuesto a todo. La operación fue bautizada con un nombre aparentemente inocente: transferencia asistida. En la práctica, sería una de las violaciones de derechos humanos más brutales jamás perpetradas contra un pueblo indígena en la Argentina moderna. Una operación que involucraría violaciones masivas, torturas, separación forzada de familias y muertes que nunca fueron oficialmente contabilizadas. Los mapuches no lo sabían, pero estaban siendo observados desde hacía meses. Agentes del INAI, militares y matones a sueldo contratados por terratenientes estudiaban sus movimientos, sus rutinas, sus puntos vulnerables. Era una preparación minuciosa para lo que vendría a continuación: la destrucción sistemática de un pueblo. Las primeras víctimas fueron los líderes espirituales. Los loncos, guardianes de los conocimientos ancestrales, fueron los primeros en percibir que algo terrible se acercaba. Sus sueños se habían vuelto pesadillas. Los espíritus del bosque susurraban advertencias que helaban la sangre. Pero ¿cómo luchar contra fantasmas que aún no se mostraban? En sus rituales nocturnos, los ancianos consultaban a los ancestros, pidiendo orientación. Las respuestas llegaban confusas, fragmentadas, como ecos distorsionados de una tormenta que aún no había llegado, pero que ya se sentía en el aire pesado del bosque. Durante el día, las mujeres cuidaban a los niños y recogían frutos, fingiendo normalidad. Pero por la noche, cuando el fuego sagrado era encendido en el centro del asentamiento, el miedo se apoderaba de los corazones. Algunos hombres proponían partir hacia las montañas, otros defendían quedarse y luchar. La comunidad estaba dividida entre la huida y la resistencia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en gabinetes con aire acondicionado de Buenos Aires y Esquel, hombres de traje decidían el destino de aquellas familias. Mapas eran marcados con un bolígrafo rojo. Documentos eran firmados sin ceremonias. Órdenes eran expedidas por telegramas urgentes. La máquina del Estado argentino había tomado su decisión. Los mapuches de Hualjaina serían removidos de sus tierras, por las buenas o por las malas. Preferiblemente por las malas, ya que la resistencia justificaría la violencia que estaba por venir. Nadie imagina, al despertar por la mañana, que ese podría ser el último día normal de su vida, que en pocas horas, todo lo que conoce, todo en lo que cree, todos a los que ama, pueden desaparecer para siempre.
Los mapuches de Hualjaina se despertaron esa fatídica mañana de 1966 sin saber que estaban a punto de vivir un infierno que ni sus peores pesadillas lograrían anticipar. Lo que sucedió en las semanas siguientes desafía la comprensión humana. Es una historia que Argentina intentó enterrar durante décadas, pero que siempre vuelve a la superficie como un cadáver que se niega a pudrirse en silencio. ¿Puedes imaginar el terror de ver a tu familia destrozada delante de tus ojos, sabiendo que no hay a dónde correr? Si esta historia te está conmoviendo tanto como nos conmovió a nosotros durante la investigación, dale me gusta a este video y compártelo para que más personas conozcan la verdad. Necesitamos romper el silencio que protege a los culpables. Nadestadant eran las 4:30 de la mañana cuando los primeros camiones militares cruzaron el puente improvisado sobre el río Futaleufú. El nombre del río nunca fue tan profético. La niebla matutina aún cubría el bosque como un sudario, amortiguando los sonidos de la naturaleza que despertaba. Pero había otros ruidos en esa madrugada: el ronquido apagado de los motores diésel, el tintineo metálico de las armas que se preparaban, el susurro tenso de las órdenes que se transmitían por radio. El asentamiento mapuche dormía en paz cuando los primeros hombres emergieron del bosque como espectros armados. No eran solo militares. La fuerza de tarea incluía agentes del INAI, policías militares, matones a sueldo contratados por terratenientes e incluso algunos indígenas de otras tribus que habían sido cooptados con promesas y amenazas. El plan había sido elaborado con precisión militar: cercar el asentamiento antes del amanecer, aislar a los grupos familiares, neutralizar cualquier intento de resistencia, y entonces comenzaría lo que los documentos oficiales llamarían eufemísticamente transferencia asistida. Mario, un niño mapuche de apenas 12 años, fue el primero en despertar con un sonido extraño. No era el canto de los pájaros que normalmente anunciaba el día, era algo diferente, amenazador. Cuando abrió los ojos en la penumbra de la ruca, vio la silueta de su madre, Micaela, ya despierta, el cuerpo tenso como el de un animal que olfatea el peligro. «Quédate quieto», susurró ella en mapudungún, poniendo la mano sobre la boca del niño. «No hagas ruido», pero era demasiado tarde. La primera ráfaga de tiros vino del lado este del asentamiento, donde vivía el lonco Jerónimo. No eran tiros para matar, aún no. Eran tiros para aterrorizar, para romper la resistencia antes de que comenzara. El sonido resonó por el bosque como un trueno seco, despertando a toda la comunidad de una sola vez. Y entonces comenzó el caos. Hombres armados irrumpieron en las rucas, gritando órdenes en español que la mayoría de los mapuches no comprendían. Linternas potentes cortaban la oscuridad, cegando a los indígenas que intentaban entender lo que estaba sucediendo. Los niños lloraban, las mujeres gritaban. Los guerreros intentaban alcanzar sus armas tradicionales, pero eran derribados antes de tocarlas. Micaela agarró a Mario y a su hija menor, Irene, de apenas 5 años, intentando protegerlos con su propio cuerpo. Pero 3 hombres entraron en la ruca. Uno de ellos llevaba el uniforme camuflado del ejército argentino. Lo que sucedió en los minutos siguientes quedaría grabado para siempre en la memoria del niño, si es que él sobrevivía para contarlo. «¡Sal de ahí, indio!», gritó uno de los invasores, apuntando el rifle a la familia. La palabra «indio», un término peyorativo, usado para referirse a los indígenas, era escupida como una blasfemia. «Todos ustedes van a salir de esta tierra ahora». Micaela intentó explicar en su español roto que aquella era su casa, su tierra sagrada, pero sus palabras fueron interrumpidas por un golpe con la culata del rifle que la derribó.
La sangre le corrió por la cara mientras intentaba mantenerse consciente para proteger a sus hijos. Mario nunca olvidaría el sonido de su madre siendo golpeada, el sonido de su hermana llorando, el sonido de sus propios gritos mezclándose con el caos que se apoderaba de todo el asentamiento. Afuera, la situación era aún peor. El lonco Jerónimo, un hombre de más de 60 años y líder respetado de la comunidad, fue arrastrado fuera de su ruca por el cabello. Sus manos fueron atadas a la espalda con cuerdas de nylon que le cortaban la piel. Cuando intentó hablar, recibió una patada en el estómago que lo hizo doblarse de dolor. «Cállate, viejo indio», gruñó uno de los agresores. «Tú y tus indios van a aprender quién manda aquí ahora». Las mujeres más jóvenes fueron separadas de los hombres y los niños. Era parte del plan: romper los lazos familiares, crear confusión, impedir cualquier organización de resistencia. Pero había otro motivo para esa separación, un motivo que solo se revelaría en las horas siguientes, cuando los gritos que venían del bosque se hicieran imposibles de ignorar. Los guerreros mapuches, aún superados en número y armamento, intentaron organizarse para proteger a sus familias. Mariano, un joven de 25 años conocido por su coraje, logró escapar de la confusión inicial y corrió hacia el bosque, esperando buscar ayuda en asentamientos vecinos. No llegó a 100 metros. La ráfaga de metralleta lo alcanzó por la espalda, derribándolo como a un animal abatido. Su cuerpo quedó tendido en la tierra roja, la sangre mezclándose con el polvo levantado por los camiones militares. El masacre había comenzado oficialmente. A medida que el sol nacía en esa maldita mañana, el asentamiento mapuche de Hualjaina dejaba de existir. En su lugar, surgía una escena de guerra con cuerpos esparcidos, familias destrozadas y el sonido incesante de llanto que resonaba por el bosque. ¿Cómo es posible que algo tan brutal haya sucedido en pleno siglo XX en el corazón de la Argentina moderna? Micaela despertó 3 días después en una barraca improvisada, a kilómetros de su asentamiento natal. Su cabeza le latía por el golpe de culata que había recibido, pero el dolor físico no era nada comparado con la desesperación que se apoderó de su corazón cuando se dio cuenta de que estaba sola. Sus hijos habían desaparecido. Mario, de 12 años, e Irene, de apenas 5, no estaban en ningún lugar en ese infierno de lona y madera donde decenas de mapuches se amontonaban como animales. El olor a sudor, miedo y desesperación impregnaba el aire sofocante. Pero a Micaela nada de eso le importaba. Solo existía una realidad: sus hijos se habían perdido. «¡Mis hijos!», gritó en mapudungun, levantándose tambaleante. «¿Dónde están mis hijos?». Un soldado se acercó, empujándola de vuelta al suelo con la culata del rifle. «Siéntate ahí, india, quédate quieta o te golpearé de nuevo». Pero una madre desesperada no conoce el miedo. Micaela se levantó de nuevo, esta vez intentando salir de la barraca. Quería buscarlos, gritar los nombres de Mario e Irene hasta que la oyeran, hasta que vinieran corriendo a sus brazos como lo hacían todas las mañanas en el asentamiento que ya no existía. El segundo golpe fue más fuerte. Micaela se desplomó, pero su determinación permaneció intacta. En los días siguientes se convertiría en una obsesión para los militares responsables del campo de concentración, porque era eso lo que era aquel lugar, aunque nadie usara esa palabra oficialmente. Todas las mañanas, Micaela despertaba y preguntaba por sus hijos, primero en mapudungún, luego en un español roto, luego con gestos desesperados cuando las palabras le fallaban. Y todas las mañanas recibía la misma respuesta: silencio, empujones, amenazas. «Tus hijos están bien», mintió un agente de Lina, y al 5.º día fueron llevados a un lugar seguro para ser educados. «Los verás pronto». Era una mentira cruel.
Mario había sido separado de los adultos y enviado a un internado militar en Esquel, donde sería civilizado, un código para que su identidad cultural fuera sistemáticamente destruida. Irene simplemente había desaparecido de los registros oficiales, como si nunca hubiera existido. Pero Micaela no lo sabía. Y tal vez era mejor así. En las semanas que siguieron, se haría conocida entre los otros prisioneros como la madre que no se rinde. Mientras muchos sucumbían a la desesperación, la enfermedad o la muerte, Micaela mantenía una rutina implacable. Levantarse al amanecer, buscar información sobre sus hijos, ser golpeada o amenazada, y volver a empezar al día siguiente. No era la única. Otras madres también habían perdido a sus hijos en la confusión del masacre. Algunos niños habían muerto el primer día. Sus pequeños cuerpos no resistieron la brutal violencia. Otros habían sido llevados para adopción por familias blancas, una práctica común en la época que arrancaba a los niños indígenas de sus culturas para salvarlos de la salvajada. Ana, una mujer de 40 años que había perdido 3 hijos de una sola vez, comenzó a acompañar a Micaela en su búsqueda diaria. Juntas se convirtieron en una dupla incómoda para los responsables del campo. Interrumpían conversaciones entre militares, intentaban escapar durante la noche, se negaban a comer hasta que recibieran noticias de sus hijos. «Van a morir aquí si continúan con esa obsesión», amenazó un sargento durante una de las muchas conversaciones que tenían con las madres rebeldes. «Olvídense de los mocosos y acepten su nueva realidad». Pero ¿cómo una madre olvida a un hijo? ¿Cómo alguien simplemente acepta que su familia fue destrozada por una decisión burocrática tomada a cientos de kilómetros de distancia? Micaela intentó escapar 17 veces en los primeros 2 meses. 17 veces fue recapturada, golpeada y amenazada de muerte. En el 18º intento, los soldados la ataron a un poste en el centro del campo como ejemplo para los otros prisioneros. «Miren bien a esta india», gritó el comandante del campo, señalando a Micaela atada bajo el sol abrasador. «Esto es lo que le pasa a quien no obedece las órdenes». Pero aún atada, aún con la piel quemada por el sol y los labios agrietados por la sed, Micaela continuaba murmurando los nombres de sus hijos. Mario, Irene, Mario, Irene. Era su oración, su obsesión, su única razón para seguir respirando. Los demás prisioneros la miraban con una mezcla de admiración y pena. Algunos creían que se había vuelto loca. Otros veían en ella la esencia misma de la resistencia mapuche, la negativa a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota parecía inevitable. Ana se acercó al poste durante la noche, arriesgándose a ser atrapada por los guardias. «Hermana», susurró en mapudungún, «tienes que parar o morirás, y si mueres, ¿quién buscará a nuestros hijos?». Era una pregunta que resonaría durante décadas en las pesadillas de Micaela. Porque en el fondo, ella sabía que Ana tenía razón. Si moría allí, atada a ese poste, sus hijos estarían perdidos para siempre. Pero si sobrevivía, si lograba salir de ese infierno, tal vez aún habría una oportunidad. ¿Hasta dónde irías para proteger a quien amas? ¿Hasta dónde puede una madre resistir cuando todo le ha sido arrebatado? Deja en los comentarios, ¿crees que el amor de una madre puede superar cualquier obstáculo? Estas historias necesitan ser contadas. En Esquel, el pueblo más cercano al territorio mapuche, la noticia de la transferencia llegó envuelta en eufemismos y medias verdades. En los bares de la calle principal, los terratenientes celebraban discretamente con copas de vino y sonrisas cómplices. Finalmente, las tierras más fértiles de la región estarían disponibles para el progreso. Era solo cuestión de tiempo, murmuró el terrateniente Sebastián Morales, dueño de una de las mayores estancias de ganado de la región, mientras brindaba con otros ganaderos en el Hotel Central.
Esos indios no sabían cómo usar la tierra de todas formas. Ahora habrá pasto para miles de cabezas de ganado, pero no todos en el pueblo compartían el entusiasmo. El doctor Antonio Vera, un médico que ocasionalmente atendía emergencias indígenas, había sido llamado 3 veces esa semana por accidentes que involucraban a indígenas. Heridas de arma de fuego, fracturas múltiples, traumas que no coincidían con la versión oficial de transferencia pacífica. «Doctor, usted no vio nada aquí», susurró un soldado cuando Vera cuestionó el origen de las heridas en una mujer mapuche que trajeron al hospital local. Por su propio bien y el de su familia. La amenaza era clara. El silencio, obligatorio. El padre Joaquín, de la iglesia local, intentó visitar el lugar donde antes estaba el asentamiento mapuche. Fue impedido por un cordón militar que alegaba cuestiones de seguridad nacional. Pero lo que vio desde la carretera fue suficiente para quitarle el sueño durante años. El humo aún salía de donde antes estaban las rucas, y los buitres sobrevolaban el área en círculos interminables. El pueblo estaba dividido entre aquellos que sabían y callaban, y aquellos que preferían no saber. En las conversaciones de esquina, los rumores circulaban en susurros. Se hablaba de gritos escuchados durante la madrugada, de camiones militares que pasaban cargados en la oscuridad de la noche, de una operación que se había salido de control. La señora Elena, dueña de la pensión donde se hospedaban algunos militares, contaría años después que escuchó a un soldado llorando en la habitación de al lado. Entre sollozos ahogados, él murmuraba: «Eran solo niños, eran solo niños». Pero durante el día, el mismo soldado marchaba con el pecho inflado, cumpliendo órdenes como si nada hubiera pasado. Ebis et piste la escena del crimen. Cuando finalmente fue posible acceder al lugar del antiguo asentamiento mapuche, 3 semanas después del masacre, la escena era de devastación total. Las rucas tradicionales habían sido incendiadas, quedando solo círculos negros en la tierra, pero eran los detalles menores los que contaban la historia real de lo que había sucedido allí. Proyectiles de metralleta fueron encontrados incrustados en los árboles alrededor del claro central, a una altura que sugería que los tiros no eran solo para intimidar, sino para matar. La concentración de cartuchos cerca de las rucas familiares indicaba un ataque coordinado y sistemático. Aún más perturbadoras eran las evidencias de resistencia desesperada. Cuchillos y hachas tradicionales. Mapuches fueron encontrados manchados de sangre, pero no del tipo que se esperaría encontrar después de una cacería. Análisis posteriores revelarían que se trataba de sangre humana de ambos lados del conflicto. Cerca del río, la tierra estaba removida en varios puntos. Fosas poco profundas habían sido abiertas a toda prisa y luego disimuladas con ramas y hojas. Cuando posteriormente fueron excavadas por investigadores no oficiales, revelaron huesos humanos, algunos claramente de niños, por los tamaños reducidos de los cráneos. Lo más impactante era la evidencia de violencia sexual sistemática. Ropa femenina desgarrada fue encontrada esparcida por el bosque junto con objetos personales, collares tradicionales, pulseras de semillas que las mujeres mapuches nunca abandonarían voluntariamente. Un investigador privado, contratado décadas después por organizaciones de derechos humanos, descubrió algo que heló la sangre: marcas de cuerdas en los árboles, a la altura ideal para atar a las personas. El patrón sugería que varias víctimas habían sido mantenidas cautivas allí por períodos prolongados. Lo que sucedió aquí no fue una simple remoción, explicó el antropólogo forense Dr. Carlos Mendoza durante un análisis no oficial del lugar en 1978. Fue un genocidio planificado, ejecutado con refinamientos de crueldad que desafían la comprensión. Aún más siniestro era el patrón de destrucción de los objetos sagrados.
tótems ceremoniales habían sido deliberadamente profanados, no solo destruidos. Alguien se había tomado el cuidado de orinar sobre los símbolos religiosos antes de quemarlos, un acto de humillación que iba más allá de la simple violencia física. La ubicación de los cuerpos también contaba una historia. Muchos fueron encontrados cerca de las rucas, sugiriendo que intentaron proteger a sus familias hasta el final. Otros estaban esparcidos en dirección al bosque, una evidencia muda de intentos desesperados de huida que terminaron en tragedia. Pero tal vez el detalle más perturbador fue el descubrimiento de pequeños objetos personales enterrados en puntos específicos: muñecas de maíz hechas por niños, flautas de bambú, dibujos hechos con carbón en pedazos de corteza de árbol. Era como si, en los últimos momentos, las familias mapuches hubieran intentado preservar algo de su cultura, enterrando estos tesoros para que tal vez, un día, alguien los encontrara y supiera que existieron. ¿Cómo una comunidad entera puede simplemente desaparecer sin dejar rastros oficiales, mientras las evidencias de su destrucción gritan en silencio desde la tierra ensangrentada? En 1967, un año después del masacre, la primera investigación oficial fue abierta, no para buscar justicia por los mapuches muertos, sino para apaciguar los rumores que comenzaban a filtrarse a la prensa nacional. El comisario Juan Bautista Olmos, de Esquel, recibió órdenes claras de sus superiores: encontrar una explicación satisfactoria para la desaparición de los indígenas. La primera pista falsa fue cuidadosamente plantada: conflicto tribal interno. Según nuestros informantes, escribió Olmos en su informe inicial, la tribu mapuche de Gualjaina estaba involucrada en una guerra con indígenas de la región. Lo que sucedió fue el resultado de la violencia entre las propias tribus indígenas. Era una mentira ingeniosa. El otro pueblo vivía a cientos de kilómetros de distancia y no tenía historial de conflictos con los mapuches. Pero pocos argentinos conocían las sutilezas de las relaciones intertribales, y la explicación servía perfectamente para desviar la atención de la responsabilidad gubernamental. Los testigos fueron coaccionados a confirmar la versión oficial. Indígenas de otras tribus fueron llevados a comisarías, donde confesaron la participación en ataques que nunca sucedieron. Un indígena llamado César fue arrestado y mantenido incomunicado durante 3 meses hasta que admitió que su pueblo había atacado el asentamiento mapuche. Me golpearon tanto que dije cualquier cosa que quisieran oír, revelaría César décadas después, cuando finalmente se sintió seguro para decir la verdad. La segunda pista falsa surgió en 1968. Migración voluntaria. Nuevos documentos del INAI comenzaron a circular, alegando que los mapuches de Gualjaina simplemente habían decidido partir hacia territorios más adecuados. Los mapas fueron alterados retroactivamente. Los registros de población fueron actualizados para sugerir que el asentamiento ya estaba siendo abandonado gradualmente antes de 1966. Es natural de los indígenas este nomadismo, explicó el antropólogo contratado por el gobierno, Dr. Augusto Méndez, en una entrevista para el diario La Nación. Los mapuches son un pueblo tradicionalmente nómada, simplemente se mudaron a tierras mejores. Méndez sabía que estaba mintiendo. Él mismo había visitado Gualjaina años antes y había documentado el asentamiento como un lugar permanente, con cultivos establecidos y un cementerio ancestral. Pero el silencio solo le costaba su conciencia. Hablar le costaría su carrera y posiblemente su vida. El tercer intento de desvío fue el más cruel: culpar a las propias víctimas. En 1969 comenzaron a circular historias sobre el comportamiento agresivo de los mapuches. Informes fabricados describían ataques a terratenientes, ganado muerto, amenazas a los colonos.
La narrativa era simple. Los indígenas eran violentos y peligrosos, y cualquier acción en su contra era legítima defensa. Esos indios atacaban el ganado por la noche, mintió el terrateniente Sebastián Morales en un testimonio oficial. Mataban las reses por puro vandalismo. Todos temíamos por nuestras familias. Documentos falsificados comenzaron a aparecer en los archivos oficiales. Denuncias con fechas de meses antes del masacre, relatando crímenes que nunca sucedieron. Cartas de colonos pidiendo protección militar contra salvajes agresivos. Todo cuidadosamente fabricado para construir una justificación post facto para el genocidio. La investigación siguió todos esos caminos falsos con celo burocrático. Decenas de horas fueron gastadas entrevistando a indígenas inocentes. Los recursos se desperdiciaron buscando mapuches en regiones donde nunca habían puesto un pie. Se produjo un gran volumen de papeleo para sustentar versiones que cualquier investigador serio descubriría que eran falsas en cuestión de días. Pero investigadores serios eran exactamente lo que no querían para este caso. La primera denuncia real llegó en 1970, cuando el padre Joaquín consiguió contactar a periodistas de Buenos Aires. Él había reunido fotografías, testimonios de sobrevivientes y evidencias físicas que contradecían completamente la versión oficial. Durante 3 semanas, pareció que finalmente la verdad saldría a la luz. Entonces, el padre Joaquín sufrió un accidente automovilístico en una carretera desierta. Sobrevivió, pero con graves heridas y un mensaje claro. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser contadas. Sus documentos desaparecieron del hospital mientras él estaba en coma. En 1972, una comisión parlamentaria de investigación fue propuesta en el Congreso Nacional para investigar irregularidades en la política indigenista. El diputado federal Marcos Freites había logrado reunir suficientes evidencias para al menos abrir una investigación oficial. La comisión nunca se llevó a cabo. Freites recibió información de que su familia estaba siendo vigilada. Otros diputados que apoyaban la investigación comenzaron a enfrentar problemas en sus distritos electorales. Obras públicas canceladas, fondos cortados, presiones que dejaron claro que insistir en el asunto sería política y personalmente costoso. El caso fue oficialmente archivado en 1973 con una conclusión lapidaria. No hay evidencias de irregularidades en la transferencia de la tribu mapuche de Gualhaina. Los indígenas migraron voluntariamente a tierras más adecuadas a sus necesidades tradicionales. 73 páginas de informe para enterrar un genocidio. Es Micaela, que había sobrevivido a los campos de concentración y nunca dejó de buscar a sus hijos, recibió la noticia del archivo en una mañana fría de julio. Ella vivía en una villa en Esquel, manteniéndose como empleada doméstica, ahorrando cada centavo con la esperanza de un día tener recursos para seguir buscando a Mario e Irene. Cuando supo que el caso estaba oficialmente cerrado, que nadie más buscaría a los culpables o a los desaparecidos, Micaela se encerró en su barraca y lloró durante 3 días seguidos. Al 4.º día, salió y volvió al trabajo, porque había entendido una verdad amarga. Si la justicia oficial había abandonado a sus hijos, ella sería la única justicia que ellos tendrían. De 1988, 22 años después del masacre, el detective federal Roberto Vidal recibió una carpeta empolvada en su escritorio en la Gendarmería Nacional de Esquel. Era una transferencia de archivo de casos archivados, una rutina burocrática que debería haberle tomado 5 minutos de su atención. Pero cuando abrió la primera página y leyó Caso Mapuche, Gualhaina, 1966, algo dentro de él despertó. Vidal no era un hombre dado a las causas perdidas. A los 42 años,
Tenía una carrera sólida, una familia estable y planes de jubilación tranquila. Pero había algo en las fotografías borrosas de aquel archivo que lo perturbó profundamente. Tal vez era la imagen de un niño mapuche sonriendo en una foto oficial del INAI, fechada semanas antes del masacre. O tal vez eran las flagrantes inconsistencias entre los informes oficiales y las declaraciones de los testigos. ¿Por qué este caso fue archivado tan rápidamente?, se preguntó, comparando las fechas. La investigación había durado solo 7 meses, un tiempo insuficiente para cualquier investigación seria de un crimen de esa magnitud. Lo que comenzó como curiosidad profesional rápidamente se transformó en obsesión. Vidal comenzó a llevar los documentos a casa, estudiándolos en las madrugadas. Su esposa, Marcia, comenzó a quejarse de las pilas de papel esparcidas por la mesa del comedor, del marido que llegaba cada vez más tarde del trabajo, de las conversaciones telefónicas susurradas que hacía encerrado en el despacho. «Roberto, esto ya sucedió hace más de 20 años», le argumentaba ella. «¿Por qué no puedes dejarlo atrás?». Pero Vidal no podía. Cada documento que leía, cada testigo que entrevistaba, cada evidencia que descubría solo confirmaba su sospecha inicial. El masacre de Hualjaina había sido mucho peor de lo que los informes oficiales sugerían, y alguien había trabajado muy duro para encubrir la verdad. En 1990, Vidal tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Solicitó el traslado a la División de Crímenes contra los Derechos Humanos y hizo del caso mapuche su prioridad absoluta. Sus superiores no lo entendieron. Sus colegas lo encontraron ingenuo. Su propia familia comenzó a cuestionar su cordura. «Detective, usted está destruyendo su carrera por unos indios muertos», le advirtió un superior durante una reunión tensa. «Deje eso atrás y concéntrese en casos que puedan traerle ascensos». Vidal ignoró el consejo y comenzó a pagar el precio. Las presiones sutiles comenzaron a aparecer. Sus informes eran perdidos constantemente. Los recursos prometidos para la investigación nunca llegaban. Los testigos que habían aceptado hablar cambiaban de opinión de la noche a la mañana. Algunos simplemente desaparecían. Pero Vidal tenía una ventaja que los investigadores de 1966 no poseían. La tecnología estaba evolucionando rápidamente. El avance científico. En 1992, Vidal se enteró de una nueva técnica llamada análisis de DNA que estaba revolucionando las investigaciones criminales en todo el mundo. En Argentina, la tecnología aún era experimental, pero Vidal consiguió contactar al doctor Eduardo Casas, un genetista de la Universidad de Buenos Aires que estaba trabajando con análisis forenses. «Detective, si usted logra conseguir material genético de los huesos encontrados en Hualjaina, tal vez podamos identificar a las víctimas», explicó Casas durante una reunión en Buenos Aires. «Es una ciencia nueva, pero los resultados son prometedores». El problema era que los huesos habían desaparecido de los archivos oficiales, otra evidencia convenientemente perdida. Pero Vidal era persistente. A través de contactos en la región, descubrió que algunos terratenientes aún guardaban recuerdos encontrados en las tierras que ocuparon después de la remoción de los mapuches. Fue así que, en 1993, Vidal consiguió acceso a fragmentos óseos que un terrateniente guardaba en una caja en el desván, huesos de indio que había encontrado años antes. El análisis de DNA, primitivo para los estándares actuales, pero revolucionario para la época, confirmó que se trataba de al menos 5 individuos diferentes, incluyendo 2 niños. El descubrimiento reavivó el caso. Por primera vez en casi 30 años había evidencia científica irrefutable de que personas habían muerto violentamente en Hualjaina. Pero la tecnología trajo otras sorpresas.
El análisis de suelo por georradar, una técnica importada de la arqueología, reveló otras fosas no descubiertas anteriormente. En total, los nuevos métodos indicaban al menos 23 puntos de sepultura improvisada, muchas más víctimas de lo que los números oficiales jamás admitieron. En 1995, Vidal consiguió autorización para usar fotografía aérea avanzada para mapear la región. Las imágenes de satélite mostraban patrones en la vegetación que correspondían exactamente a los lugares donde el asentamiento mapuche había existido. Incluso décadas después, las cicatrices en la tierra eran visibles desde el espacio. La tecnología de audio también ayudó. Viejas grabaciones de radio militar, archivadas en el Ministerio de Defensa, fueron digitalizadas y analizadas. Un software de reconocimiento de voz, todavía primitivo, logró identificar voces de oficiales dando órdenes específicas durante los días del masacre, órdenes que contradecían completamente la versión oficial de transferencia pacífica. Cada avance científico traía nuevas evidencias y cada nueva evidencia hacía que Vidal se profundizara más en el caso. Él se había convertido en el investigador que el masacre siempre necesitó, obsesionado, competente y equipado con herramientas que finalmente podían desenterrar la verdad. Pero con las evidencias también vinieron las consecuencias. En 1996, Vidal comenzó a recibir amenazas anónimas. Su casa fue asaltada 2 veces, siempre con los archivos del caso como objetivo principal. Su coche sufrió accidentes misteriosos. Marcia, cansada de la constante tensión, pidió el divorcio. «Elegiste entre tu familia y unos muertos que ni siquiera conociste», le dijo ella en la última conversación que tuvieron. «Espero que valga la pena». Vidal miró las pilas de evidencias en su escritorio, las fotografías de niños mapuches que sonreirían para siempre en las imágenes oficiales, y supo que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta, porque finalmente, después de 3 décadas de silencio, los muertos de Hualjaina tenían una voz. En 1998, 12 años después de comenzar su obsesiva investigación, Roberto Vidal recibió una llamada que lo cambiaría todo. La voz del otro lado de la línea temblaba. Era un hombre anciano, claramente enfermo, que se identificó solo como alguien que estuvo allí. «Detective, vi sus reportajes en el periódico sobre Hualjaina. Necesito hablar con usted antes de morir». El hombre era José Antonio Fernández, un ex sargento del ejército, entonces de 74 años, y sufriendo de cáncer terminal. Durante 3 décadas, él había cargado el peso de secretos que finalmente no podía soportar más. «Yo estuve allí, detective. Lo vi todo, y participé en cosas que me hacen despertar gritando hasta hoy». Fernández reveló lo que Vidal siempre había sospechado, pero nunca había logrado probar. El masacre no había sido una operación militar aislada. Era parte de un plan sistemático que involucraba una red de colaboración entre el gobierno federal, los militares, los terratenientes locales e incluso funcionarios del propio INAI. El terrateniente Morales, ese gran estanciero de Esquel, él estaba allí el primer día, confesó Fernández, las manos temblando mientras sostenía una taza de café. No como observador. Él daba órdenes, él elegía qué mujeres iban a ser separadas, él señalaba qué hombres iban a ser ejecutados primero. La revelación era impactante, pero tenía sentido. Sebastián Morales siempre había sido una figura respetada en la región, miembro del Consejo Municipal, benefactor de obras sociales. Nadie jamás sospecharía que detrás de la fachada de ciudadano ejemplar se escondía uno de los arquitectos del genocidio mapuche. Y no era solo él, continuó Fernández. Había gente de la INAI ayudando a planear todo. Ellos conocían el asentamiento, sabían cuándo los hombres salían a cazar, dónde jugaban los niños. Fueron ellos quienes hicieron el mapa de los puntos vulnerables. Lo más impactante de todo,
Algunos de los funcionarios del INAI que participaron en el masacre continuaron trabajando con poblaciones indígenas durante décadas después, siendo incluso ascendidos y homenajeados por sus servicios a las comunidades nativas. El doctor Augusto Méndez, ese antropólogo que dijo en la televisión que los indígenas habían migrado, él estaba allí cuando ejecutaron al lonco Jerónimo. Él sostuvo los brazos del anciano mientras otro soldado disparaba. Las confesiones de Fernández abrieron las compuertas. Otros exmilitares, atormentados por la cercanía de la muerte y el peso de la culpa, comenzaron a buscar a Vidal. Cada declaración revelaba nuevos horrores, nuevos nombres, una nueva dimensión de la conspiración que había destruido a los mapuches de Hualjaina. Pero también revelaba algo aún más perturbador. Muchos de los responsables directos aún estaban vivos, aún ocupaban posiciones de poder, aún eran respetados en sus comunidades. En 1999, Vidal finalmente tuvo evidencias suficientes para presentar una denuncia criminal contra 17 personas, incluyendo exmilitares, terratenientes y funcionarios públicos. La lista de acusados incluía nombres que habían construido fortunas y carreras políticas sobre la sangre derramada en Hualjaina. Sebastián Morales, ahora con 81 años, aún era dueño de una de las mayores estancias de la Patagonia. Cuando se expidieron las órdenes de arresto, él estaba inaugurando una escuela que llevaba su nombre en un pueblo vecino. El doctor Augusto Méndez se había convertido en profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, especialista en culturas indígenas y autor de libros académicos sobre la preservación de las tradiciones nativas. La ironía era amarga. El hombre que había ayudado a destruir una cultura entera se había vuelto un especialista académico en el tema, pero la justicia que Vidal había buscado durante tanto tiempo no llegaría fácilmente. De los 17 denunciados, 5 murieron antes de que los juicios comenzaran. 4 lograron anular los procesos por vicios de forma. 3 fueron absueltos por falta de pruebas suficientes, a pesar de la montaña de evidencias científicas y testimoniales acumuladas por Vidal. Solo 5 fueron condenados, y aún así recibieron penas reducidas por colaboración con la justicia y edad avanzada. Sebastián Morales murió en 2003, a los 85 años, cumpliendo arresto domiciliario en una mansión de lujo en Bariloche. Nunca expresó remordimiento por sus acciones en Hualjaina. Hasta el final, insistió en que había servido a la patria y que los indígenas eran obstáculos para el progreso nacional. Micaela, la madre que nunca dejó de buscar a sus hijos, vivió hasta 2007. Nunca encontró a Mario o a Irene, pero estuvo presente en el tribunal cuando los primeros culpables fueron finalmente condenados. La justicia llegó tarde, le dijo a Vidal después de la sentencia. Pero llegó. Hoy, más de 50 años después del masacre, las preguntas todavía flotan en el aire. ¿Cuántos otros asentamientos fueron destruidos en operaciones similares? ¿Cuántos otros genocidios fueron encubiertos por la burocracia oficial? ¿Cuántos responsables aún ocupan cargos públicos, aún reciben honores, aún son vistos como ciudadanos respetables? La Argentina moderna fue construida sobre muchos secretos enterrados. Hualjaina es solo uno de ellos que finalmente salió a la luz. Pero la Tierra Roja de Chubut todavía guarda otros misterios, otras voces silenciadas que esperan a alguien lo suficientemente obsesionado para escucharlas. ¿Qué más esconde nuestra historia oficial? ¿Cuántas otras verdades inconvenientes duermen en archivos empolvados, esperando a que investigadores lo suficientemente valientes las despierten? Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas conozcan la verdad. Suscríbete al canal para más casos que el poder intentó esconder, porque algunas historias son demasiado importantes para ser olvidadas.